Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio que abrimos desde SETI para que hablemos de infraestructura de TI, de tecnologías cloud, de DevOps y de muchas cosas más. Como pueden leer aquí abajo, mi nombre es Andrés Lavado, soy el líder técnico del equipo cloud en SETI y hoy los acompaño en este video para que hablemos del desarrollo ágil de aplicaciones utilizando AWS Serverless. Comencemos. Para simplificar este video y no volverlo un tema muy técnico, ya que no es un tutorial, vamos a ver los siguientes puntos que nos permitirán entender de manera más fácil qué es serverless. Primero veremos exactamente cuál es la definición de serverless, después pasaremos a hablar acerca de los principales servicios serverless en AWS, veremos algunas de sus ventajas y al final veremos un ejemplo de una pequeña aplicación desarrollada con esta tecnología. Iniciemos hablando de qué es la informática serverless. Cuando hablamos de serverless, estamos hablando de un modelo de desarrollo nativo de la nube que permite que los desarrolladores de software diseñen y ejecuten aplicaciones sin tener que gestionar los servidores. Y este es el centro y la magia de serverless, que nos permite darle valor a nuestros clientes desarrollando una aplicación ágilmente sin tener que estar pensando en los servidores subyacentes. Si bien se utilizan servidores, estos se encuentran aislados de la etapa de desarrollo de las aplicaciones. El proveedor de nube se encarga de las tareas rutinarias de preparación, mantenimiento y adaptación de la infraestructura de los servidores. Los desarrolladores solo deben encargarse de la implementación del código de la aplicación. Así dejamos de pensar en los servidores, su mantenimiento y las responsabilidades que tienen que ver con ellos y solo nos centramos en el desarrollo de nuestra aplicación. Una vez se instalan las aplicaciones serverless, estas responden a la demanda y se amplían o reducen las capacidades de cómputo y procesamiento automáticamente en función de las necesidades. Por lo general, los proveedores de nube pública ofrecen estas tecnologías a un costo que se mide a través de un modelo de ejecución basado en eventos, según se soliciten. Por eso, cuando una función permanece inactiva, no se genera ningún cargo. De tal modo que este modelo de aplicaciones o esta forma de desarrollo serverless también es bastante costo efectiva. Nos permite crecer dinámicamente con nuestro negocio y cuando no se estén utilizando no generar costos, por lo cual se alinea bastante bien con los temas de los MVPs o sacar productos desde una startup. Y entonces, ¿qué servicios serverless ofrece AWS? AWS cuenta con una gran oferta de servicios que cubren las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. Veamos algunos ejemplos en diferentes capas. En la capa de cómputo tenemos AWS Lambda y Amazon Fargate. AWS Lambda es tal vez la más conocida ya que nos permite ejecutar código en un modelo conocido como Functions as a Service o FAS. Esta entonces nos permite ejecutar código, como ya lo dije, sin aprovisionar ni administrar servidores y pagar solamente por los recursos que se consuman y en el momento que se consuman. Amazon Fargate, por otro lado, entonces nos permite ejecutar cargas de trabajo que tengamos en contenedores a través de los servicios de SS y EKS en AWS. En la capa de integración de aplicaciones tenemos una gama más amplia de servicios. Tenemos a Amazon Event Bridge, que es prácticamente un bus de eventos o un listener de eventos de AWS que se integra con distintos servicios de AWS e incluso aplicaciones SaaS a través de unas integraciones que ya se cuentan. Nos permite entonces escuchar estos eventos que sucedan dentro de la nube y enviar estos eventos a diferentes servicios para que reaccionen a ellos. Por otro lado, tenemos a AWS Step Functions que nos permite orquestar flujos de trabajo a través de diferentes servicios serverless, principalmente Lambda y algunos como SQS y SNS. Tenemos también Amazon SQS, que es un servicio de colas distribuidas en AWS. Este servicio de colas nos permite entonces crear colas de mensajería, tal vez FIFO o estándar, que nos permiten manejar diferentes cantidades de mensajes de acuerdo a las necesidades con características particulares según nuestra aplicación. Tenemos Amazon SNS, que es un servicio de mensajería también, pero este basado en un modelo de Publish Subscribe. En este caso, entonces, vamos a crear tópicos y diferentes suscriptores para estos tópicos. Todo mensaje que se envíe a esos tópicos será distribuido, enviado en fanout hacia los demás suscriptores de estos. Estos suscriptores pueden ser otros servicios de AWS, por ejemplo Lambda, o también pueden enviarse mensajes de texto a celulares, correos electrónicos o notificaciones push a móviles. Tenemos también
Amazon API Gateway, que es nuestro API Management en AWS. Este entonces nos permite crear, publicar, mantener, monitorear y proteger nuestras APIs REST o APIs HTTP de nuestra aplicación en AWS. Y tenemos por último AWS AppSync, que también nos permite crear nuestras APIs de manera flexible, accediendo a diferentes tipos de datos para utilizar tecnologías como por ejemplo GraphQL. En la capa de almacenamiento de datos tenemos tal vez el servicio más conocido de AWS, que es Amazon S3. Este es un servicio de almacenamiento de objetos que nos va a permitir almacenar gran cantidad de datos en la nube que pueden crecer casi que ilimitadamente con alta disponibilidad, replicación multiregión y diferentes capacidades que nos permitirán tener nuestra data tanto segura como siempre accesible. Esta se utiliza principalmente para guardar contenido estático, cosas como PDFs, videos, archivos de logs o demás que no cambien ya en el tiempo. Es ideal guardarlos en este servicio de S3. Una vez estén en sus buckets, pues desde acá se pueden utilizar en diferentes otros servicios de AWS. Tenemos también Amazon DynamoDB, que es tal vez la base de datos no SQL más conocida de AWS. DynamoDB entonces nos va a permitir almacenar la data útil de nuestra aplicación. También tiene algunas capacidades que nos van a permitir, por ejemplo, distribuir nuestra data o replicarla a través de las regiones de AWS, teniendo pues data de alcance global con latencias de milisegundos. También tenemos el proxy de Amazon RDS. Si bien RDS como tal no es serverless, el proxy sí es un servicio que lo podemos utilizar de manera serverless. El proxy lo que nos permite tener es como un pool de conexiones que se utilizan en los servidores de aplicaciones tradicionales. Con este pool de conexiones podemos abrir varias conexiones a nuestra instancia de base de datos en RDS, de modo que nuestras aplicaciones serverless puedan reutilizar ese pool de conexiones o esas conexiones allí y podamos hacerlo pues de manera más óptima, sin tener que cada vez que una lambda debe consumir algún recurso o hacer alguna consulta de inserción en RDS, tener que abrir una nueva conexión, ya que esto es bastante costoso en temas de cómputo. Y por último tenemos Amazon Aurora Serverless. Aurora también es un motor de base de datos relacional, pero particularizado a partir de MySQL o de Postgres. Se creó este nuevo motor que nos permite utilizar también tecnologías serverless para tener crecimiento de nuestra base de datos también dinámicamente y pues aprovechar todas las capacidades de la nube en nuestra base de datos SQL tradicional. Ya viendo algunos de los principales servicios serverless que nos ofrece AWS, veamos algunas de las ventajas que nos ofrece también al utilizar estos servicios. Podemos ir desde la ideación al mercado rápidamente. Al eliminar los gastos operativos, sus equipos pueden liberar rápidamente, obtener retroalimentación e iterar para llegar al mercado más rápido. De modo que desde el momento en el que surge la necesidad o queremos satisfacerla, hasta el momento en el que llegamos al mercado de nuestros clientes para entregarles nuestra aplicación o nuestro servicio, entonces podemos hacerlo muy rápidamente sin tener que estar pensando en todas las tecnologías subyacentes para poder lograrlo. Podemos disminuir nuestros costos, ya que en estos modelos serverless se nos ofrece la opción de facturación de Pay for Value. Nunca se paga por exceso de provisionamiento y el proveedor se encarga de la optimización del uso de los recursos. En este modelo Pay for Value solo pagamos por la cantidad de mensajes que recibamos, la cantidad de data que procesamos o el tiempo de procesamiento que estemos utilizando. No más que eso, por lo tanto es bastante costo efectivo. Podemos adaptarnos a la escala. Con tecnologías que se escalan automáticamente de cero a las demandas máximas, puede adaptarse a las necesidades del cliente más rápido que nunca. Cree mejores aplicaciones con más facilidad. Las aplicaciones serverless cuentan con integraciones nativas con otros servicios, por lo que puede centrarse en construir su aplicación en lugar de configurarla. Con lo que hemos visto, la pregunta ahora es cómo desarrollar una aplicación serverless. Veamos a través de un ejemplo muy sencillo cómo serverless se alinea con las prácticas ágiles y qué decisiones debemos tomar a la hora de desarrollar.
Bueno, para este ejemplo utilizaremos una aplicación de lista de pendientes, una To-Do app. Esta es una aplicación muy sencilla que se utiliza tradicionalmente en el proceso de aprendizaje y desarrollo de software, así que la mayoría de personas en el mundo de TI la conocen, saben más o menos cómo funciona. Esta aplicación debe permitir crear nuevos pendientes, marcar un pendiente como realizado, borrar un pendiente, debe permitir ver una lista de todos los pendientes, ver una lista de los pendientes sin realizar y ver una lista de los pendientes ya realizados. Bueno, con estos precondiciones o requisitos en mente, entonces vamos a pensar en cómo sería el backend de nuestra aplicación. Para este ejemplo nos vamos a centrar mucho en el backend, pero pues al final veremos un poquito de frontend y de las opciones de frontend que tenemos. Como vieron, básicamente es un CRUD de esta aplicación de la To-Do App. Así que cada uno de estos elementos del CRUD pues será prácticamente una lambda. Tendríamos una lambda para agregar un pendiente, una lambda para marcar un pendiente como realizado, una lambda para borrar un pendiente, una lambda para obtener la lista de todos los pendientes, una lambda para obtener un pendiente en particular y una lambda para actualizar un pendiente en caso de que una vez lo marquemos como realizado lo podamos desmarcar. Todo esto entonces sería el backend de nuestra aplicación de lista de pendientes. Como sabemos, entonces necesitamos una base de datos para poder guardar pues, todos nuestros pendientes y sus estados. Es cada una de estas lambdas entonces interactuará con una tabla de DynamoDB donde van a estar pues todos los datos de la lista de los pendientes. Ellos leerán, modificarán, borrarán datos de esta tabla para poder orquestar y gestionar la salida de nuestra aplicación, de nuestro backend, para poder que sea accesible desde nuestro frontend. Pues necesitamos presentarlas a través de unos APIs REST. Para esto entonces utilizaremos API Gateway. Este componente nos va a permitir crear nuestras diferentes APIs hacia cada una de las lambdas para ejecutar métodos diferentes del tipo post, delete, get o put en este caso. Ya una vez tengamos nuestras APIs creadas, publicadas, ya podemos entonces conectar nuestro frontend con estas APIs y comenzar a trabajar con nuestra app de to-dos. Ahora bien, ¿qué lenguaje de programación podemos utilizar para nuestra aplicación de lista de pendientes? AWS Lambda es compatible de forma nativa con lenguajes de programación como Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python y Ruby, y proporciona un API de runtime que le permite utilizar cualquier lenguaje de programación adicional para crear sus funciones. Básicamente podemos utilizar un abanico gigantesco de opciones de lenguajes de programación para crear nuestras lambdas. Sin embargo, las más utilizadas, o por lo menos las que yo más recomiendo, son Node.js y Python. La documentación de ambos es bastante amplia para utilizarla dentro de Lambda. Y estos a su vez tienen pues para sus lenguajes de programación respectivos ya creado el SDK de AWS que le va a permitir nativamente conectar las lambdas con diferentes servicios de AWS mucho más fácil. Para nuestro ejemplo entonces utilizaremos Node.js 14x. Sin embargo es posible utilizar un lenguaje de programación diferente por cada función lambda, de modo que podemos utilizar las diversas capacidades de nuestros desarrolladores de software sin obligarlos a usar un solo lenguaje. Y esto también es bastante importante. Si tenemos un equipo de desarrollo variopinto que tiene diferentes capacidades y vienen de desarrollar en diferentes lenguajes, podemos dejar que ellos desarrollen el lenguaje que se sientan más cómodos estas lambdas y pues no hagan cambios en tanto a la infraestructura. Simplemente se le indica a la lambda qué lenguaje de programación están utilizando y lo demás fuera de la lambda pues sigue siendo exactamente igual. Bien, entonces para el despliegue que podemos utilizar. Ya hablamos del lenguaje de programación, hablamos de los posibles servicios a los que utilizaremos y cómo serán sus interacciones. Ahora, ¿cómo vamos a desplegar nuestra aplicación una vez la tengamos hecha? Entonces, podríamos desarrollar nuestra aplicación de múltiples maneras, incluso creando todos los recursos que necesitamos desde la consola de AWS, o sea, a mano.
Sin embargo, para alinear el desarrollo con las prácticas de agilismo y de DevOps, existen algunos frameworks que nos facilitarán el desarrollo y que nos permitirán integrarlo fácilmente con procesos de integración continua y de despliegue continuo. Entre los más usados son SAM, que es el AWS Serverless Application Model. Este es como una personalización de CloudFormation que nos permite de manera mucho más simple que con CloudFormation desplegar nuestras aplicaciones serverless. Reduce mucho la cantidad de líneas de código que se deben escribir pues, para desplegar nuestra aplicación. Esta es bastante interesante, tiene muy buena documentación, es muy completa. Por otro lado tenemos el CDK o el Cloud Development Kit. Este es pues el kit de desarrollo para Cloud de AWS. Nos permite a través de diferentes lenguajes de programación escribir código que al ejecutarlo genera infraestructura. Entonces podríamos tener nuestro código para generar infraestructura, por ejemplo en Python, al lado del código que ya nos genera las lambdas. Entonces a través de este CDK, de estos scripts de CDK, podemos desplegar nuestras funciones lambda y todo lo que necesitamos para que ellas operen. Tenemos Serverless Framework. Este también es uno de los más utilizados. A diferencia de estos dos que son propios de AWS, Serverless Framework es sostenido pues, por una empresa aparte y por una comunidad bastante grande alrededor del globo que desarrolla incluso plugins personalizados para ellos, lo cual enriquece bastante lo que puede hacer Serverless Framework. A diferencia pues, de las dos anteriores que solo sirven en AWS, Serverless Framework también permite desplegar cierta cantidad de componentes serverless en otros proveedores como Azure o Google. Tenemos Chalice, que es también de AWS. Es un poco diferente a SAM, ya que en este cambiamos el modo de construir como los templates para los despliegues. Tenemos Arcodes, este es Architect, también es bastante diferente, es de una empresa externa a AWS, nos permite desplegar también toda la infraestructura y las lambdas y todo lo que necesitemos para nuestra aplicación serverless. Este es bastante organizado, se ve muy interesante, aún no lo he probado, pero he estado leyendo acerca de las estructuras que maneja, cómo define todo y es muy interesante. Y por último, Cloud.js, más que un framework, es una herramienta que facilita el despliegue de lambdas. Entonces es principalmente para eso, para facilitar el despliegue y el testeo de lambdas. Si son cosas como automatizaciones pequeñas que solo son un par de lambdas o algo así, Cloud.js podría ser una opción. Sin embargo, para aplicaciones reales y más completas, pues las anteriores son mucho mejores. Las que yo personalmente he utilizado y recomiendo son SAM y Serverless Framework. Últimamente lo que más he utilizado es Serverless Framework, ya que al ser soportada por la comunidad tiene una mayor flexibilidad, crece mucho más rápido y se alinea mejor a ciertas prácticas del mercado que lo que puede llegar a ser SAM. Sin embargo, pues SAM también es una muy buena opción. Para este ejemplo vamos a utilizar SAM, ya que pues, es propio de AWS y nos estamos centrando en esto. Aunque pues lo que vamos a plantearlo se puede realizar con cualquier otra herramienta según las necesidades. Lo ideal es que podamos hacerlo de manera automática, es decir, que los despliegues de nuestra infraestructura y de nuestra aplicación serverless se puedan automatizar con diferentes herramientas. Teniendo nuestra aplicación montada en SAM o con Serverless Framework, o con CDK, con Chalice, con Architect, podríamos utilizar Jenkins, Azure DevOps o ir a cualquier otro de los orquestadores para generar los pipelines que nos permitan desplegar nuestra infraestructura y replicar esta infraestructura entre los diferentes ambientes, de modo que podamos tener un ambiente de desarrollo, un ambiente de QA, preproducción, de producción o de DR, rápidamente, ágilmente, de manera costo efectiva, principalmente que sea exactamente igual, repetible en todos los ambientes, sin que tengamos pues esos gaps o esos lapsos o diferencias entre diferentes ambientes que hacen difícil las pruebas con este tipo de aplicaciones modernas y ágiles. Veamos entonces cuál es la estructura de un proyecto desarrollado con SAM como el framework de despliegue de serverless. Aquí en esta parte podemos ver la estructura básica de nuestro proyecto. La parte central es este archivo template.yaml.
En este pues se encuentra la descripción de todo lo que se va a crear en la nube de AWS para desplegar nuestra aplicación. Si de pronto ya han tenido contacto con CloudFormation, se van a dar cuenta que, como ya lo había mencionado, esto es una personalización de CloudFormation. Tiene muchas cosas que son muy parecidas, pero pues adaptadas o simplificadas para un despliegue mucho más ágil. Que en esta parte, en la parte de Transform, se indica que es una aplicación serverless, así cuando se despliegue en CloudFormation, este lo va a interpretar precisamente como un template de SAM y no un template de CloudFormation cualquiera. En esta parte tenemos algunas definiciones globales tanto para las funciones lambda como para el API. En este caso, para las funciones lambda, entonces se define el runtime, que sería el lenguaje de programación que se va a utilizar. Vamos a utilizar Node.js 14x. Acá se define de manera global porque, valga la pena la aclaración, esta aplicación fue desarrollada en AWS, hace parte de los tutoriales de AWS. Entonces ya la habían hecho directamente con Node.js, incluso lo habían hecho con Node.js 12, hicimos una actualización a 14 sin mayor inconveniente. Entonces pues se define aquí de manera global este runtime. Sin embargo, si fuésemos a crear nuestras lambdas en diferentes runtimes, pues no se define acá, sino que se define por cada una de las funciones un runtime en particular. Se define también aquí de manera global el timeout, que serían 60 segundos, un minuto de timeout. Después de este timeout, entonces la función deja de ejecutarse. Eso nos permite mantener los costos bajos, ya que podemos definir cuál es el tiempo máximo de ejecución para una función y en caso de que no lo cumpla, simplemente para la ejecución para no gastar más de lo necesario. Activamos el tracing para tener pues, control de logs y demás. Definimos el tamaño máximo de RAM que vamos a utilizar en nuestra ejecución. El tamaño máximo acá sería entonces de 1024 megas, una giga como máximo. Estos dos valores son significativos en tanto a los costos, así que lo óptimo es mantenerlos ajustados de acuerdo a nuestras necesidades, ya que son las cosas que nos cobran, pues parte de las cosas que nos cobran en el momento de ejecutar, aunque pues son costos bastante bajos. Se definen las tags, un solo tag global pues para nuestras funciones. Y aquí al nivel del API se define un plan de usos. Estos planes de uso nos permiten limitar la cantidad de ejecuciones y la velocidad de respuesta de las ejecuciones, de atención de las ejecuciones de nuestra API. ¿Esto para qué se hace? Es para cuando tenemos nuestra aplicación y la entregamos como un servicio y pactamos con nuestro cliente de acuerdo a un pago de una suscripción, una cantidad de usos por mes, por ejemplo, o por día. Entonces podemos definir acá esos valores para controlar cómo usa nuestra aplicación. Esta parte pues, del plan de uso no es indispensable para el desarrollo y para el despliegue, simplemente parte como del ejemplo. Acá en los parámetros vamos a recibir simplemente la versión con la que vamos a desplegar nuestra aplicación. Acá la hemos nombrado versión 1. Y el stage o el entorno en el cual se va a desplegar puede ser desarrollo, QA, producción o demás. En este caso vamos a utilizar producción como por defecto. Y ya pasamos a la parte de creación de los recursos. Lo primero que creamos acá es una tabla de DynamoDB. Se define el nombre de la tabla, los keys que se van a utilizar. Esto es una tabla pues para una base de datos no SQL. Lo único que definimos son las llaves principales. Hay una llave como la primary key, por así decirlo, y una llave de ordenamiento que se utiliza opcionalmente como una llave secundaria. Entonces acá se crean esas dos llaves y se definen de qué tipo son. Para Dynamo solo se aceptan tres tipos de datos, que sería un number, un string y creo que un boolean. Son las únicas opciones que podemos tener como tipos de datos dentro de Dynamo. Como este ejemplo ya estaba creado por AWS, se utilizaba Cognito para el manejo de autenticación. Para no enrevesar este ejemplo, simplemente dejamos de utilizar Cognito. Sin embargo, pues acá todavía queda por ahí en el código, aunque no lo estamos utilizando para el ejemplo. En esta parte ya creamos el API, es un API REST. Se le definen algunas configuraciones pues para que utilice, por ejemplo, los log group de CloudWatch para dejar la traza de todos los llamados que se hagan a nuestra API. Se define cuál es el formato de esos logs y se habilitan, por ejemplo, cosas como cores. Aquí se definen cuáles son los métodos permitidos que vamos a tener, los métodos que ya habíamos visto, son los que pues, siempre se deben tener, y los headers que vamos a permitir que tengan
El request, cada request va a tener solo estos headers de acá, cualquier otro entonces será rechazado. Y a partir de acá entonces se definen nuestras funciones. Todas las funciones acá se definen muy parecido. Vamos a ver simplemente esta como ejemplo. Esta es la que nos permite obtener nuestro pendiente. Entonces acá se define en esta parte cuál es la ubicación del código de nuestra aplicación. Aquí dentro del proyecto entonces tenemos la carpeta source src y dentro de esta una subcarpeta que es el get to do. Entonces, aquí adentro está get to do, justo acá, y este sería el código de nuestra lambda. En realidad de acá que se está utilizando, se está utilizando el archivo app y dentro de este hay un método que es el método handler. Este método handler es el que recibe la llamada desde el API. Ya de aquí adentro el método handler es el que se encarga de hacer llamados a diferentes otras funciones o a otros paquetes que se tengan pues para esta lambda. Podemos definir acá dependencias para esta lambda si es que necesitamos dependencias externas para utilizar. Y pues acá es el event.json, simplemente nos muestra cómo sería un evento de ejemplo de lo que le podría llegar a la lambda. Realmente lo que estamos utilizando nosotros es una integración de AWS con lambda, un lambda proxy. Este tipo de integraciones lo que hacen es que todo el request que le llega al API se lo pasa directo a la lambda. Entonces por eso el tipo de eventos así con muchos campos que son todo lo que le llega al API. Todos los campos pues como los encabezados y demás. Aquí el header, la información del header de las llamadas y demás. Y al final el body que le llega. En este caso como es un get, pues el body es null. Simplemente como ejemplo de los eventos que podrían llegar, las dependencias que tengamos y aquí está todo el código necesario para que se ejecute. Habilitamos el tracing, definimos políticas. Esta parte es muy importante ya que las funciones lambda necesitan de roles de IAM para poder tener acceso a otros servicios. Es el comportamiento básico de asignación de permisos en AWS. Entonces, acá en esta parte de policy se definen cuáles son los permisos que va a tener. En este caso, un permiso de lectura para Dynamo sobre la tabla que se creó en la parte de arriba y un permiso para escribir métricas en CloudWatch. Acá definimos unas variables de entorno que va a recibir nuestra lambda. Y en esta parte de acá es donde se establece la relación de esta lambda con el API que se creó previamente. Acá se definen los eventos. Todo serverless es orientado a eventos, así que la llamada del API hacia la lambda, aunque sea síncrona, pues es un evento. Este evento aquí lo nombramos como getItem. Es de tipo API, de tipo API. Y aquí en las propiedades definimos que el path o la ruta dentro de nuestra API va a ser /item y slash y como path param se le pasa el ID del pendiente que queremos obtener. El método entonces va a ser get y la API que vamos a utilizar es exactamente esta de todo API que la definimos antes. Entonces ya con esto le estamos diciendo a nuestra API que cuando se haga un llamado a /item /lid, un llamado tipo get, entonces ese evento se lo va a pasar a esta lambda que es la que se va a encargar de procesarlo. Y así es para cada una de las funciones que vimos en el diagrama anterior. Se define la función, se define dónde está el código, se definen permisos, se define igualmente variables y el evento. Entonces, por ejemplo, acá es un get al /item, en este caso sería un post, en este caso sería también un post, por acá hay un put, por acá hay un delete. Al final entonces creamos, esto ya es CloudFormation más tradicional, creamos un rol de IAM que es el que vamos a utilizar para que la API Gateway pueda mandar sus logs a CloudWatch Logs y creamos el log group que es donde van a llegar esos logs de nuestra API. Simplemente sacamos como output o exportamos aquí lo que sería la URL de nuestra API. Esta entonces sería la base. Sobre esta serían la construcción de todos los paths que vimos previamente y con esta podríamos comenzar a hacer los llamados a nuestra API para probar con clientes como Postman o para integrarla ya con nuestro website. Es bien importante aclarar que en realidad SAM por debajo lo que hace es
construir lo necesario para subir nuestra aplicación a AWS utilizando servicios propios de AWS. Entonces lo que hacemos cuando hacemos un SAM build, que es el que se encarga de construir nuestras lambdas y dejar todo listo para el despliegue, lo que hace en realidad es venir, leer el template, definir cuáles son las funciones, ir a buscar las funciones. Por ejemplo, en este caso, acá lo que hace es descargar las dependencias, genera la carpeta not modules, modules que viene con esta lambda, empaqueta todo y lo deja listo para subirlo a un bucket de S3, desde el cual después CloudFormation referenciará las lambdas, ¿sí? Para poderlas subir hacia AWS y desplegarlas como se espera. Entonces, por debajo, todo esto es lo que hace SAM. Todo esto lo hace en esta carpeta .aws/sam. Aquí él genera todas nuestras funciones. ¿Sí? Como ven, acá están las dependencias, genera el código. Esto es lo que él va a empaquetar para poderlo subir a ese bucket de S3 del que les hablo. Entonces, lo que restaría acá es simplemente pues ejecutar los comandos de SAM, simplemente el SAM build que se encarga de construir, de empaquetar, y SAM deploy que se va a encargar ya de despacharlo hacia la nube de AWS. Ya con nuestro proyecto listo y con todo lo necesario para el despliegue, podemos proceder entonces a ejecutar los comandos de despliegue de SAM. Cabe aclarar que para poderlo realizar, previamente debemos haber tenido instalado el CLI de AWS. Debemos tener configurado en ese CLI las credenciales programáticas para poder hacer el despliegue en la cuenta en donde vamos a desplegar. Esto pues es bastante fácil de hacer, es simplemente descargar el ejecutable del CLI, instalarlo y seguir unos cuantos pasos, es ejecutar el comando AWS configure y seguir los pasos allí. Una vez se tenga ya configurado esto y tengamos pues este CLI con las credenciales necesarias para poder hacer todo el despliegue, lo siguiente sería instalar el cliente de SAM. Este CLI también es bastante fácil de instalar, es simplemente un .exe en el caso de Windows, también está disponible para Linux o Mac. Se instala en nuestro computador o servidor y ya una vez esté instalado, lo siguiente sería lanzar los comandos. Como ya vimos la estructura del proyecto, nos paramos en la raíz y lo primero sería hacer un SAM build. Este SAM build lo que se va a encargar de hacer, como lo dije, es descargar las dependencias, hacer el empaquetado y dejar todo listo para que cuando hagamos el SAM deploy, entonces ya se encargue de subir nuestra aplicación a la nube y dejar todo listo. Vamos a dejar que este comando se ejecute, aceleraremos un poco el tiempo para que no se nos haga tan largo. Como vieron, ya se encargó de hacer la parte del build. Acá pues nos muestra qué hizo con cada una de las funciones. Acá con la función del get to do, get all y demás, todas las funciones están listas. Nos dice pues en qué ruta quedaron ya las cosas organizadas para el despliegue. Lo siguiente sería hacer un SAM deploy. Y la primera vez que se hace se puede hacer guiado, lo cual nos permite, por ejemplo, definir algunas cosas para el despliegue. Una vez se defina, se puede crear un archivo, que es este samconfig.toml. En este se definen también pues, unas variables como por defecto para el despliegue, por ejemplo, el nombre del stack, en qué bucket se va a subir, en qué carpeta de ese bucket, cuál es la región de despliegue y, por ejemplo, los parámetros. Se pueden mandar acá, por ejemplo, la versión, el stage, se pueden mandar para poder personalizar nuestro despliegue a través de los parámetros. Entonces, podríamos tener unos de estos archivos dependiendo del entorno, por ejemplo, el cual vamos a desplegar. Ya aquí podemos entonces proceder a hacer el SAM deploy, simplemente ejecutar el comando, ya como tenemos ese archivo samconfig.toml, queda listo para el despliegue. Nuevamente aceleraremos un poco el video pues para que no tengamos que esperar tanto a que termine el proceso. Listo, con esto ya termina el despliegue de nuestro backend, nuestra aplicación de lista de pendientes. Acá al final nos muestra entonces qué es lo que son las salidas que ya habíamos visto. Este sería
la base de esta API que vamos a utilizar, la URL base, que hacia arriba muestra todo el proceso de creación, lo cual pues deja rastros, un log bastante interesante de todo lo que pasa. Nos muestra cuáles son las modificaciones. Acá como es un despliegue desde cero, entonces todo está como agregado, pero si hiciéramos una modificación y desplegáramos, nos diría qué va a borrar, qué va a crear, qué va a modificar. Y al final pues simplemente nos dice el mensaje de que todo está desplegado adecuadamente en la región que seleccionamos. Vamos a ver entonces esto cómo se vería en AWS directamente. Ya en AWS, como se mencionó, nuestra aplicación fue desplegada utilizando CloudFormation. Este sería el stack que se utilizó para el despliegue. Dentro de este pues vemos todos los recursos que se desplegaron, todo lo necesario para que nuestra aplicación serverless opere adecuadamente. Tenemos nuestro template que sería nuestro template de SAM que ya vimos con todos los detalles. Como ven ya en la parte de las funciones, entonces él reemplaza la localización de la función por la ubicación de un bucket de S3, pues que es el que se utiliza para esto. El resto, pues las demás cosas son similares a lo que ya vimos. Ya con esto desplegado, entonces podemos encontrar aquí nuestras lambdas ya listas. Estas son todas las lambdas que se utilizan para esta aplicación. Si podemos ver, por ejemplo, alguna de ellas como la de obtener uno de los pendientes. Aquí en esta parte del overview podemos ver que esta lambda está siendo lanzada con un trigger que viene del API Gateway, que es la integración nativa pues que ya vimos que se hizo también desde el código del runtime de Node.js 14x. Y pues el código no lo podemos ver en este caso porque se subió como un punto zip y pues pesa más de lo que se permite para poder operarlo aquí directamente. Si fuera de pronto una función más pequeña, aquí podríamos ver el código y ver cuál es la estructura de carpeta, pero siendo un poco más grande, entonces no lo permite ver. Por este lado tenemos también parte de las configuraciones que se hicieron para esta función, el rol que se creó con las políticas que se le indicaron, las configuraciones de RAID para dejar los trazos pues, que se necesitan. Tenemos por acá también de este lado las configuraciones de las variables de entorno que se pasaron para esta función y demás elementos pues, de configuración que se pueden llegar a detallar acá dentro de nuestra Lambda Function. Aquí también está entonces el API que se creó. Este es el API que se desplegó para este caso. Esta es la estructura que se creó tanto de los paths como de los métodos para hacer llamados a nuestras lambdas, como lo había mencionado. Este tipo de integración es de Lambda Proxy, la cual hace que todo lo que llegue completo el request que llegue a esta API se pasa directo a la Lambda. Aquí está toda la estructura pues, que ya vimos en nuestro template de SAM. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un testeo de esta aplicación rápidamente? Pues todo despliegue que se hace de estas APIs se hacen sobre lo que aquí se conoce como stage. Cada uno de los stage entonces sería como un entorno de despliegue. Podemos venir aquí, este es el entorno de despliegue que nosotros seleccionamos o pues que dejamos como el que íbamos a utilizar, que sería el de producción. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el método get. Entonces él acá nos da la URL que podemos utilizar para hacerle get a este elemento. Si cogemos esta URL y, por ejemplo, utilizamos un cliente como Postman, por ejemplo, vamos a utilizar Postman para ello. Entonces podemos invocar esta lambda y ver cuál es la respuesta y comenzar a invocar pues, las diferentes APIs y las lambdas que la representan para operar con nuestra aplicación. Eso es bastante sencillo. Con un cliente como Postman es simplemente crear un nuevo llamado. Definimos la URL. El método en este caso sería el método get. Ya lo hemos visto. No vamos a pasar ningún parámetro, ningún header extra para este caso. Simplemente hacemos el llamado. Y esta es la respuesta que obtenemos. En este momento estamos haciendo un get a la lista completa de ítems
o dependientes pues que tenemos. En este caso la lista está vacía porque todavía no hemos creado ningún pendiente. Si quisiéramos crear pendientes, entonces podríamos venir acá a la parte del post. Entonces simplemente cogeríamos esta URL, la pegaríamos acá, indicaríamos que es de método post y necesariamente ya deberíamos definir el body. Entonces ya con esta definición, acá por ejemplo digamos que es un tipo JSON, entonces aquí pondríamos la estructura de lo que vamos a enviar. Entonces diríamos pues cuál es los elementos que vamos a enviar con este método post hacia nuestra lambda. Una vez conociendo cuál es la estructura de lo que espera nuestra API, entonces pues simplemente construimos y enviamos. Pero para que esto sea un poco más gráfico, lo ideal sería contar con una interfaz web, pues posiblemente o idealmente un tipo de aplicación del modo como desarrollada con React o con Angular o algo así que nos permite interactuar con nuestra API, con nuestro backend de manera mucho más amigable que utilizando el Postman. Para ello también hay opciones serverless bastante interesantes que vamos a ver a continuación. Por este lado podríamos tener, por ejemplo, un bucket de S3. Acá este bucket de S3 se puede configurar para ser utilizado como un sitio web estático. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un sitio web estático configurado acá. Simplemente habilitamos esta opción dentro del bucket de S3. Esto nos va a permitir entonces tener una URL ya lista para desplegar nuestro sitio. El contenido que pongamos dentro de ese bucket entonces se va a exponer acá como un sitio web estático. En este caso pues nos da un 404 porque el bucket está vacío, no tiene en este momento nada, pero ya está listo para hacerlo. ¿Qué cosas debemos modificar entonces de este bucket para poder que funcione? Deberíamos modificar también los permisos. Es necesario pues quitar algunas restricciones y sobre todo configurar las políticas del bucket que nos permita obtener los objetos dentro de este bucket para poder que sean visibles pues a través de internet. Si no, entonces no nos va a funcionar adecuadamente. Estas políticas las podemos restringir más para, por ejemplo, si utilizamos un DNS propio, un dominio nuestro, podamos definir que solo sea visible desde ese dominio y no desde cualquier lugar, pues utilizando la URL nativa que nos expone. Ya con esto listo y configurado, pues podemos pasar a integrar, por ejemplo, el nombre del bucket, que tiene que ser igual al nombre del dominio con el subdominio que vayamos a utilizar. En este caso es todo.setilabs.com, que es el dominio que utilizamos para nuestras pruebas. Entonces acá tenemos una hosted zone, que es nuestro DNS para ese dominio. Eso ya estaba previamente creado. Simplemente les quiero mostrar como posibilidades que tenemos para darle solución a la parte web también serverless. Entonces, en este caso, este servidor DNS le creamos un nuevo registro que apunta hacia ese bucket de S3. Lo más importante, parte de los permisos y la configuración de sitio web estático es que el nombre de este subdominio con el dominio sea el mismo nombre del bucket que tenemos creado. Si no, no es posible que esto funcione. Una vez se tiene esto configurado, entonces ya de manera pública, siendo esta una hosted zone pública, cada vez que se llama a esta dirección, se va a llamar directamente el contenido que tengamos en nuestro sitio web estático en S3. Ahora pues veamos un ejemplo de una aplicación hecha con React, parte de los ejemplos de AWS en los cuales nos basamos para esto, desplegado dentro de este sitio web estático. Ahora estamos en nuestro proyecto web. Este es entonces el que se va a encargar de desplegar la capa del frontend de nuestra aplicación de lista de pendientes, nuestra aplicación de to-dos. En este simplemente configuramos la URL base de nuestra API obtenida pues del stage como ya vimos previamente. Esta aplicación está hecha con React, es una single page application y al configurar esto, lo que siguió fue instalar los paquetes de dependencias que se necesitan y hacer el build, el cual nos genera aquí estos elementos estáticos necesarios para que nuestra aplicación funcione sin inconvenientes. Una vez está aquí esto generado, ya lo podemos subir directamente hacia S3. Al cargarlo aquí en S3 tal cual como lo generó el build,
ya estamos listos para ver nuestra aplicación desplegada. Simplemente vamos a utilizar la URL que nos da el haber configurado este bucket como un sitio web estático. Como ven, ya está aquí desplegado. Ya había creado previamente una tarea utilizando el Postman de borrar el stack. Aquí puedo agregar nuevos pendientes, ver la lista de todos, de los completos y de los incompletos. Podemos incluso venir acá a nuestro Postman y crear un nuevo pendiente utilizando la llamada de post a esta API que ya hemos visto. Simplemente hacemos el llamado, él nos devuelve un 200 OK, que sería que todo salió adecuadamente, no nos entrega ningún mensaje, pero pues ya nos dice que todo funcionó. Si volvemos a nuestra aplicación y la recargamos, ya vemos que está el nuevo elemento. Los puedo marcar como listos, como que ya están. Y puedo ver aquí cómo se actualiza. Entonces está en la lista de completos y en la de incompletos está solamente el de borrar stack. De momento, pues esto es una muy buena forma de presentar un MVP. Sin embargo, tal vez esta URL no sea tan amigable. Tal vez quisiéramos utilizar otra un poco más interesante. Para eso está lo que ya vimos de hacer esta integración desde la hosted zone pública de Route 53 hacia el bucket DC3, lo que nos permitiría entonces, por ejemplo, llegar y utilizar eh, este, este dominio nuestro como el que se va a encargar de llevarnos a nuestro sitio web. Como ven, en este caso, entonces, estamos utilizando HTTP, no estamos utilizando HTTPS, aquí también HTTP. Si quisiéramos utilizar HTTPS, podríamos hacerlo fácilmente utilizando CloudFront. ¿Sí? Podríamos utilizar CloudFront y ACM, que es el servicio que se encarga de manejar los certificados de AWS. Como por ejemplo en este caso nosotros tenemos nuestra hosted zone pública en AWS, tenemos la oportunidad de generar un certificado firmado por AWS directamente aquí en ACM de una manera muy fácil. Entonces podemos generar un certificado eh, para nuestros dominios, puede ser de tipo wildcard para todos nuestros subdominios o como lo necesitemos. Este certificado se utiliza entonces para poder hacer junto a CloudFront la publicación de nuestro sitio web de modo seguro, pues utilizando HTTPS. Entonces estas serían las opciones para tener nuestra capa web. Como ven, es bastante simple, por lo menos para un MVP, tenerlo desplegado. Es muy funcional, bastante interesante y en ningún momento hemos utilizado ningún tipo de componente de cómputo que tuviéramos que configurar o entrar a trabajar directamente. Es solo utilizar los servicios que ya AWS nos brinda de manera serverless, integrarlos todos para dar pues, las funcionalidades que necesitamos. Aquí dentro de este ejemplo, el ejemplo original que era un poco más grande, tenía algunas otras cosas que no hemos visto y que pues por tiempo no alcanzaremos a ver, como por ejemplo los authorizers. Esto es para agregar una capa de seguridad, de autenticación a nuestras APIs. Yo aquí puedo tener, por ejemplo, como authorizer Cognito, que es un servicio también serverless de AWS que me permite tener como la gestión de usuarios. Entonces aquí me llegaría a través de un header, un token de usuario, un token de tipo JWT que me genera Cognito y puedo decirle aquí a AWS en esta API que cuando se haga el llamado, entonces vaya a el pool de usuarios de Cognito y me valide ese JWT. Si es válido, si Cognito dice sí, está bien, yo lo generé, está en los tiempos, todavía no ha expirado, está todo en orden, entonces ya se puede consumir el API, si no, entonces no. Esto se puede definir para cada una de los paths en separado, cada uno de los métodos por separado. Simplemente sería venir, crear previamente el authorizer, se viene acá y se habilita la autorización si es que la necesitamos. Es bastante simple venir a hacer esto. Si queremos también podemos realizar authorizers con Lambda Functions que serían ya personalizados. Si queremos enviar un API key nuestro, un token JWT nuestro en vez de utilizar de Cognito, también lo podemos hacer. Y pues a través de estos stages también podemos hacer configuraciones bastante interesantes, como por ejemplo podemos hacer despliegues de tipo Canary para nuestras aplicaciones, para no afectar pues al hacer un despliegue a los usuarios. Podemos tener de la misma API diferentes stages
para tener diferentes versiones funcionando. También podemos manejar las versiones con Lambda para tener también nuestras aplicaciones en Lambda versionadas y que, por ejemplo, un stage haga referencia específicamente a un conjunto de versiones de nuestras Lambdas y otro a una más actual para tener en simultáneo dos funcionando sin que haya mucho inconveniente. O sea, podemos trabajar de muchas maneras esto, agilizando notablemente todos nuestros despliegues y pues todo esto lo podemos orquestar fácilmente desde pues, software como el Azure DevOps, como Jenkins o internamente. AWS también cuenta con una suite completa de DevOps que son pues todo lo que necesitamos como un repositorio utilizando eh, Code Commit, utilizando Code Deploy, Code Pipeline, eh, CodeStar o Code Guru o demás elementos pues, que nos van a permitir tener todo un ambiente de desarrollo montado sobre AWS de manera ágil, de manera muy rápida para provisionar y para entregar valor rápidamente a nuestros clientes. Si quisiéramos en este caso modificar cualquier componente de los que ya tenemos, simplemente sería entrar, modificar la variable, volver a hacer el despliegue y él se encargaría de hacerlo rápidamente. No tenemos que estar preocupándonos por reiniciar ninguna cosa, ni estar haciendo cambios, ni actualizaciones, ni parches de seguridad, ni nada. Todo eso se encarga AWS de mantenerlo al día. Así que estas opciones de tener nuestros despliegues utilizando serverless o nuestras aplicaciones utilizando serverless son bastante interesantes para la modernidad. Bueno, vimos bastantes cosas hasta ahora, pero entonces, ¿qué podemos concluir? Creo que la conclusión general de todo lo visto es que con los servicios serverless de AWS podemos desarrollar de manera ágil aplicaciones modernas escritas en múltiples lenguajes de programación con alta disponibilidad, escalabilidad y resiliencia para entregar rápidamente valor a nuestros clientes, manteniéndonos alineados a las buenas prácticas y las exigencias de la actualidad. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes, que le saquen todo el provecho que puedan. Si tienen ganas de aprender de algo nuevo, si tienen ganas de saber algo más, si les gustaría que les ayudáramos y acompañáramos en estos procesos de llevar sus aplicaciones a serverless, no duden en contactar con nosotros. Tienen nuestras diferentes sedes alrededor del país y nuestro sitio web, nuestras redes sociales para que nos contacten. Estamos siempre atentos para ayudarles.